día está siendo demasiado pesado, que el día está siendo demasiado fuerte. Y aun cuando sea verdad, pues qué tan fuerte puede ser, ¿no? Verdaderamente. O qué tan pesado puede ser verdaderamente si tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. Entonces yo pensaba y oraba al Señor y le decía: Dios, es que estos pensamientos solo me están provocando una cosa, ¿no? Clavarme más en la idea de que las cosas no están saliendo pues como me hubiera gustado, clavarme más en la idea de pensar que las cosas se van a poner quizá más feas por algunas situaciones que se presentaron en el día. Pero yo decía, bueno, tiene sentido estar pensando en eso, y el Señor en su misericordia me respondía y me decía: ¿sabes qué? Pues es que esos pensamientos son los que tú tienes, ¿no? Estos pensamientos son los que tú estás dándole vueltas en la cabeza, tú los estás como solapando, tú los estás apapachando, ¿no? No los sueltas, no te decides a, pues no pensar en eso, sino pensar en mí, ¿no? En Dios, en tu Dios grande, en tu Dios fuerte, aquel que te sustenta, aquel que te provee, aquel que te defiende, ¿no? El que jamás te dejará avergonzado. Y yo decía, pues sí, Dios, tienes razón, perdóname, porque finalmente esos pensamientos, pues sí, no los estaba enfocando a ti, ni a confiar en que las cosas suceden pues por tu voluntad, ¿no? Y tu voluntad pues siempre es lo que yo oro que se haga en mi vida, ¿no? Y sé que ustedes también, hermanos. Y es justamente por eso que, pues estando meditando en la palabra de Dios en casa, Dios me dio un tema para ustedes que se llama pensamientos contra pensamientos. Aquellos que apuntan, este tema se llama pensamientos versus pensamientos o contra pensamientos, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Dios es bueno. Dios Padre, cierra ahí tus ojos en tu lugar. Padre Santo, te damos gracias esta noche, Señor, porque no importando, Padre, que seamos nosotros en este día, Señor, que hayamos hecho, Padre, a ti te ha placido traernos a este lugar, Dios, para adorar tu nombre, alabarte, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te bendecimos, Padre, alabamos tu nombre, te honramos, Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu gracia, Señor, ha sido derramada en nuestra vida. No tiene ningún precio, Padre, no pagamos nosotros ningún precio. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor y con gusto hacia ti, Señor. No es ningún sacrificio, Padre, el poder llegar, el poder levantar nuestra voz, Señor, y adorar tu nombre, Padre. Es un gozo, Padre, es un privilegio, Señor, y te damos gracias porque tú permites que lo hagamos. No solo en este lugar, Señor, no solo con los instrumentos, sino en cada momento. Tu palabra nos enseña que podemos estar adorándote aún recostados en nuestra cama, Señor, en nuestro lecho, Padre. Podemos adorarte, alabarte en todo momento, Señor, en espíritu y en verdad. Te damos gracias. Dios, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre Santo, que seas tú en este lugar, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, no palabras mías, Dios, sino que tu Espíritu Santo sea el que nos dé hoy una buena lección, Señor, nos dé un buen motivo para estar sonrientes, para estar contentos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que nos protege, Señor, el Dios que nos defiende. No permitas, Señor, que nuestros pensamientos puedan corromper, Padre, el gozo que tú nos haces sentir al alabarte y adorarte, Señor, al estar conscientes de que tú estás junto a nosotros, Señor. Espíritu Santo, muévete libremente en este lugar. Tienes todo el derecho porque este es tu hogar. Entrónate en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Hazlos tuyos en este momento. Toda nuestra concentración, Señor, toda nuestra atención, no la queremos nosotros con carne, Señor, sino dominada por tu Espíritu Santo. Danos de tu sabiduría, Señor, para comprender este mensaje y que sea palabra tuya, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, amén, Padre. Bueno, vamos a empezar. Hermano, todos nosotros sabemos, o bueno, si no lo sabemos, lo vamos a aprender hoy, que nuestros pensamientos son siempre producto de lo que nosotros vivimos. Nuestros pensamientos siempre son reacciones o producto de lo que nosotros estamos atravesando en un día, en una noche, en una vida, quizá en el trabajo, quizá en la escuela, ¿no? Incluso en el propio ministerio, en la congregación. En todas nuestras áreas, incluyendo la familiar, ¿no? Por supuesto, la emocional ni se diga. Todos nuestros pensamientos son resultado de algo que nosotros estamos haciendo, que es vivir, que es experimentar, que es día a día tener ese aliento de vida que Dios sopla en nosotros y enfrentarnos a las adversidades, pero también enfrentarnos al gozo, también enfrentarnos a las bendiciones, enfrentarnos a la paz, ¿por qué no? Al conflicto también.
Es decir, todos nuestros pensamientos siempre van a ser producto de lo que nosotros vivimos. Nosotros no pensamos sin que haya un motivo. Incluso para pensar en que pensamos, tiene que existir un motivo. Siempre va a haber un fondo, siempre va a haber algo que nuestros pensamientos quieran materializar, algo que nuestros pensamientos quieran desarrollar, ya sea en nuestra propia persona o en alguien más. ¿Me doy a entender? Los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos no son efímeros. Los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos son importantes, aun cuando a veces tenemos unos pensamientos para, quizá por decirlo de alguna forma muy suave, quizá tenemos pensamientos demasiado light para cada uno de nosotros, a lo mejor hasta podría atreverme a decir un poco pues cómicos, un poco chistosos, porque finalmente sonarían a veces como tonterías si abrimos la boca, ¿no? Pero aún esos pensamientos que lo hacemos pues por agradar, por sacarle una sonrisa a alguien, por sentirnos mejor, esos pensamientos también reflejan un estado de ánimo y reflejan emociones y momentos que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida. Todo pensamiento tiene un objetivo, no hay pensamiento que tenga o se vaya a un saco roto, ¿no? Hermano, hermana, lo mismo sucede con Dios. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros, lo que Él piensa de nosotros, lo que Él pensó en la eternidad y sigue pensando y seguirá pensando de nosotros en la eternidad, tampoco carece de sentido. Tiene un propósito, tiene algo que a nosotros nos lleva a cumplir una voluntad establecida por su soberanía. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tipos de pensamientos podemos tener? No solamente los que mencioné, ni solamente los que Dios tiene. También hay alguien que tiene pensamientos sobre nosotros. Y ese otro lado es el lado de las tinieblas, ese otro lado es Satanás, ese otro lado es el diablo, ¿no? Que también tiene un pensamiento sobre nosotros, que también piensa en nosotros, pero no de una forma quizá como nosotros lo hacemos, y por supuesto tampoco piensa en nosotros en una forma como lo hace Dios. Y también tiene pensamientos hacia nosotros. Poniendo estas tres partes nos encontramos en un verdadero conflicto, hermano y hermana, porque tenemos nuestros propios pensamientos, los pensamientos del diablo y los pensamientos de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tan positivo, qué tan negativo puede ser esto? ¿Qué puede suceder cuando nosotros damos más pie a nuestros propios pensamientos? ¿Qué sucede si se los damos más a Dios o más al diablo? Como les decía en un inicio, todo pensamiento tiene una consecuencia. Nuestro estado de ánimo, lo que nosotros padecemos, lo que nosotros vivimos o incluso disfrutamos, son consecuencia de todos esos pensamientos. Hay parámetros, hermano y hermana, que yo quiero que nosotros analicemos y vamos a ver algunos versículos donde la palabra de Dios nos enseña de qué forma Él piensa de nosotros, pero también vamos a ver de qué manera el diablo piensa de nosotros y vamos a ver también de qué forma nosotros pensamos de nosotros mismos y cómo podemos entonces sobrellevar un día, o dos, o una semana, o un mes, o un año, o incluyendo toda nuestra vida ya cristiana. Recordemos, hermanos, que la mente, en nuestros pensamientos es donde verdaderamente, en primer lugar, se libra la guerra espiritual. Donde los ataques de los demonios, de donde los ataques de espíritus que tratan de atormentarnos, de acusaciones de Satanás o de sus demonios, solamente se originan en un lugar y eso es en la mente, ¿no? Satanás no se la pasa picándonos la panza para incomodarnos, ¿no? O haciéndonos cosquillas en la planta de los pies hasta que muramos de la risa. No, todos los ataques que nosotros percibimos a través de él, todos sus dardos son aventados, cuando son echados o aventados hacia nuestra vida, los percibimos a un nivel mental. ¿Pero por qué a un nivel mental? Porque el alma contiene la mente. El alma nuestra contiene la mente, contiene nuestras emociones, contiene nuestros pensamientos, contiene nuestros sentimientos. ¿Me doy a entender? Entonces siempre el ataque de Satanás va a ser emocional. Siempre el ataque de Satanás va a tener que ver con nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero si estamos hablando de que la guerra espiritual se libra a nivel del alma, esto quiere decir que si hay una guerra y una lucha entre el bien y el mal, también las bendiciones, también los pensamientos de Dios, también lo que Él nos dirige hacia nosotros lo recibimos a nivel del alma, pero aún más a nivel del espíritu.
¿Esto qué quiere decir? Que nuestro espíritu es aún más fuerte que nuestra alma en pensamientos, en emociones, en situaciones. Nosotros podemos debilitarnos completamente a nivel del alma, pero Dios nos dice en su palabra que en el espíritu jamás. Que el espíritu es vivificado por el propio Espíritu de Dios, que nuestro espíritu es fortalecido por la palabra de Dios, fortalecido por el mismo Dios. Entonces ahí no hay debilidad. ¿Me explico? Y vamos ahora, acompáñenme hermanos por favor, a Jeremías 29. Vamos a empezar a analizar unos versículos donde el Señor nos enseña acerca de los pensamientos. Jeremías 29, 11, si son tan amables. Jeremías 29, 11, dice así. Escucha bien esto, hermano, porque aparte esto es de gran bendición. Porque yo sé, dice Jehová, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Dios, cuando habla de los pensamientos que tiene hacia nosotros, se refiere a que son pensamientos de paz, pensamientos de bendición, que son pensamientos que nunca van a acarrear mal hacia nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Pensamientos de paz y no mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, quiero que empecemos a analizar bien lo que dice este versículo. Al final dice que Dios nos quiere dar el fin que nosotros queremos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Para daros el fin que esperan. Para darte el fin que esperas. Pero ¿y por fin? ¿Es lo que yo espero o es lo que espera Dios? Este versículo a mí me puede enseñar que a lo mejor Dios sabe qué es lo que yo necesito, Dios sabe qué es lo que yo quiero, Dios sabe qué es lo que yo espero, y dice según este versículo que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, porque eso es lo que nosotros esperamos. ¿Será así? Porque alguien puede decir, no, lo que nosotros debemos de querer es la voluntad de Dios, pero Dios nos dice, no, yo te estoy diciendo qué es lo que tú esperas. El pensamiento que yo tengo sobre ti, lo que yo pongo en tu mente, lo que yo sé que tú quieres, eso es lo que te voy a dar. ¿Será así tal cual? Parece una contradicción. Parece una aparente contradicción porque todo el mundo sabemos que nosotros lo que deseamos es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros rendimos nuestros sueños, los dejamos a un lado para que los sueños de Dios, los principios de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros, sea lo que nosotros queremos hacer, ¿no es verdad? ¿Y por qué dice ahí que entonces es el fin que nosotros esperamos? Hermano, cuando Dios nos da el fin que nosotros esperamos, es en realidad el fin que Dios espera. Oh, bueno, por fin, déjame explicarte. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando nosotros con nuestra boca confesamos que Él es nuestro Señor, la palabra Señor significa dueño, amo, gobernador, Señor. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, rendimos absolutamente todo a Él. Cuando nosotros rendimos absolutamente todo a Él, cuando nosotros absolutamente amamos lo que Dios es y estamos conscientes de que lo que Dios tiene para nuestra vida es lo mejor, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Pues lo que Él tiene, su propia voluntad. ¿Sí me doy a entender? Dios, mi vida es completamente tuya. Yo quiero este auto. Este auto es el auto de mis sueños, Señor. Esto es lo que yo quiero. Pero Dios, como tú eres el dueño de mi vida, tú eres mi gobernador, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, yo sé que los pensamientos que tú tienes acerca de mi vida, acerca de mis gustos, jamás se van a poder comparar con lo que tú verdaderamente tienes para mí.
Yo podré pensar en la carne que este coche es lo máximo para mí, no puede existir algo mejor, pero Dios, como me conoce perfectamente, Dios como armó cada uno de mis brazos, de mis dedos, de mis piernas, Dios sopló espíritu de aliento de vida en mí y me echó a andar, me echó a la vida. Él me construyó plenamente. Él sabe qué es lo que más me gusta a mí, más que yo mismo. Y entonces Dios me dice, ¿sabes qué? Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú piensas que es mejor para ti. Pero dice Dios, yo tengo uno mucho mejor, algo que va más de acuerdo contigo, algo que ni siquiera tú conoces, pero que en el momento que tú lo veas te vas a dar cuenta de que es lo mejor. Que ese pensamiento que yo tenía para ti, tú lo vas a tomar en lugar del que tú tenías. Dice la Biblia que los pensamientos que yo tengo para ti son mejores de los que tú mismo tienes. Ahora, si yo recibí al Señor, si yo lo reconozco y lo amo con todo mi corazón, yo me desprendo del coche que a mí según me gustaba. Yo decía, con ojos cerrados, Dios, lo que tú tienes es mejor para mí. Rindo mi voluntad, rindo mis deseos, rindo mis sueños, y cuando veo el auto, es 1000 veces mejor. Y entonces, ¿qué sucede? Dios te dice, lo que tú esperabas era un gran auto, lo que tú esperabas era tener el coche que más te gustara, lo que tú esperabas era que fueras feliz, ¿no? Que te llenara completamente un auto. Es el que tengo para ti, es el fin que tú esperas, potenciado a la N, ¿no? Entonces aquí no hay, digámoslo así, una aparente contradicción, no lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos rendir nuestra voluntad a Dios, nuestros sueños, y dice Dios, yo sé lo que tú necesitas, yo te voy a dar lo que tú esperas, yo te voy a dar lo que tú quieres. Siempre va a ser mejor de lo que tu carne o tu imaginación puedan tener. Y entonces, ¿qué nos dice Dios? Tus pensamientos no tienen comparación con los míos. Lo que tú puedes pensar, todo lo que tú puedes pensar de ti mismo, todo lo que tú puedas planear, todo lo que tú puedas desear, todo lo que tú puedas maquinar, todas las horas que te puedas pasar moviendo el cerebro para solucionar problemas, dice Dios, esos pensamientos no son nada al lado de mí. Si soy capaz de darte el fin que esperas, déjame hacerlo a mi modo. Si soy capaz de sacarte de ese problema, si soy capaz de bendecirte de una manera mucho más grande de la que tú crees, pues rinde a mí tus pensamientos. Nuestros pensamientos día a día, por los problemas, por las adversidades, incluso las bendiciones, nos empiezan a tambalear. En nuestra cabeza imaginamos 1000 cosas, hacemos planes con cosas que ni tenemos, ¿no? Y menospreciamos lo que tenemos, no le damos el justo valor a las cosas, no confiamos en Dios, no confiamos en la capacidad que Él tiene de llevarnos, de conducirnos, de bendecirnos. Y ocupamos nuestra cabeza para empezar a querer salir de los problemas, ocupamos nuestra cabeza para tratar de darnos fortaleza a nosotros mismos, para evadir incluso los problemas, para evadir incluso las grandes bendiciones que demandan mucho de nosotros. Y esos pensamientos no son los que Dios tiene para nosotros. Si nosotros cada día nos ponemos a pensar en que Dios, eso sí lo podemos pensar en que Dios va a dar un fin que nosotros esperemos, el que tú me digas, lo único que podemos esperar es vivir a la expectativa y decir, ¿cómo lo vas a hacer? Dame sabiduría. El libro de Santiago a nosotros nos enseña que nosotros pidamos sabiduría de lo alto y nos va a dar en abundancia, sin reproche. Pero no, cambiamos esos pensamientos de la sabiduría de Dios por lo que nosotros queremos resolver. Y lo único que vamos a hacer es no salir del hoyo. No combatir esa adversidad ni vencerla. A lo mejor le vamos a dar la vuelta. A lo mejor nosotros nos vamos a evadir. Hermano, déjame decirte algo. Dios no nos quita las broncas. ¿Cómo? Pues si yo estoy pidiendo para que me saque de este problema, ¿no? Discúlpame, pero Dios no nos va a quitar las broncas. Dios nos enseña a vencerlas. Dios nos enseña a pasar ese desierto. No nos toma y nos pone al otro lado, porque eso no nos hace crecer ni nos hace madurar. Si nuestros pensamientos nos atormentan, si nuestros pensamientos nos bloquean, si nuestros pensamientos no nos dejan salir adelante,
Suéltalos. Suéltalos. Tenemos que pasar por ahí. Dios no nos los va a quitar, nos va a enseñar a vencerlos. Y en el momento que nosotros soltemos nuestro conocimiento, soltemos nuestra gnosis, soltemos nuestra experiencia, y lo digo entre comillas, cuando nosotros dejemos de querer resolver las cosas dándole vueltas en la cabeza y pidamos la sabiduría de Dios para poder cruzar ese desierto, para saber cuál es el camino correcto, en ese momento venceremos esa prueba. En ese momento cruzaremos ese desierto. En ese momento nuestros pensamientos van a ser derribados para que la sabiduría de Dios entre en nosotros y podamos conducirnos de la mejor manera. Pensamiento contra pensamiento. ¿Cuál crees que puede más? ¿El pensamiento de Dios que tiene para nosotros o nuestra mucha inteligencia? Nuestros propios pensamientos, nuestra propia experiencia, nuestra propia fortaleza para aparentemente salir adelante. Pensamiento contra pensamiento. ¿Cuál crees que es más fuerte? El de Dios. El de Dios. Mira, nosotros haz de cuenta que vamos caminando en una ciudad gigantesca que no tiene no tiene montes, no tiene ninguna referencia. Imagínatela, ¿no? Son prácticamente edificios todos del mismo tamaño, casas del mismo tamaño, y tú vas andando calles y calles, pero tú nunca vas a ver hacia dónde vas. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Pues porque no le ves el fin, ¿no? Las calles pueden ser muy largas. Tú te puedes parar aquí en la avenida de las Torres, voltear hacia el este y no le vas a ver el fin, ¿no? Tú no vas a decir, desde aquí veo dónde acaba la avenida. ¿Verdad que no lo podemos hacer? O si volteamos hacia el otro lado, decimos, yo puedo ver dónde acaba la avenida. ¿Verdad que no lo podemos hacer? No sabemos hacia dónde van nuestros caminos cuando creemos que estamos caminando correctamente. Pero déjame decirte algo, y voltea al piso. Todas estas rayas que ves tú en este piso, voltea, por favor, voltea y velo. Así es como Dios ve los caminos. Dios sabe exactamente en dónde estás parado y hacia dónde vas. Dios sabe exactamente qué ruta tienes que tomar. Dios conoce el principio y conoce el fin. Conoce todo lo que puede pasar en medio. Conoce todo absolutamente, y Él con sus pensamientos te indica por qué camino tienes que ir. Es como estas líneas. Dios las ve desde esta perspectiva en tu vida. Dice, tienes que partir de aquí y llegar hasta allá. Yo veo claramente el inicio y claramente el fin. Veo claramente todos los caminos y todos los atajos que puede haber. Yo sé exactamente por dónde guiarte. Deja de pensar que tú tienes la razón. Deja de pensar que tú lo puedes resolver. Deja de pensar que tú tienes la brújula espiritual más poderosa y que todas las cosas te saldrán bien sin mi ayuda, dice Dios. No es así. Lo que Él piensa a través de su experiencia, de su poder, de su soberanía, de su omnisciencia, siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos pensar. Pensamiento contra pensamiento. No tenemos oportunidad ni un round contra el pensamiento de Dios. Amén. Acompáñenme por favor a Efesios 3. Versículo 18. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Efesios 3, versículo 18 al 20, dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo que Él desea que nosotros podamos comprender, dice, con todos los santos, todos, poder comprender y conocer de Cristo, que Él en su conocimiento puede hacer cosas muchísimo más grandes y abundantes de lo que nosotros imaginamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros decimos. Y el apóstol Pablo nos dice: yo quiero que ustedes crezcan en eso, quiero que lo crean, que lo comprendan, que dejemos de tener los pensamientos que siempre tenemos, a lo mejor de ser menos, de no voy a poder, de qué difícil es, de que mejor unos y no yo, mejor los del mundo y no los hijos de Dios.
No, Señor, nosotros no podemos llegar a tener ese tipo de pensamientos. El apóstol Pablo nos dice, si ustedes pueden conocer de qué tamaño es su altura, su anchura, su longitud, la capacidad de amor, dice, si tú puedes creer eso, sabrás que Dios puede hacer cosas muchísimo más grandes y monumentales de las que creemos. Y entre esas están tus pensamientos. ¿Tú crees que caminas, una vez más les digo, por ese camino correcto? Dios te dice, sabes que el camino correcto no es por ahí. Es un camino que quizás sea incluso más corto, más fácil, pero con resultados preponderantemente más explosivos, mucho más grandes, conocedores y representativos del amor de Cristo hacia nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esas son las batallas que dice Dios, quiero que tú tengas en esa mente cuando llegue el acusador, cuando llegue alguien que te quiere recordar lo que algún día fuiste, cuando llegue un pensamiento que te desanime, que no te permita seguir adelante, cuando llegue un problema en tu trabajo, que tú lo puedas enfrentar de una forma firme, de una forma como un guerrero espiritual, como un soldado de Cristo, sin temor, sabiendo que todo lo que tú vas a tomar como acción para cruzar ese desierto está encaminado por Dios. Dime, hermano y hermana, y no te distraigas, dime la verdad así. ¿Tú crees que Dios, cuando tú te enfrentas a una adversidad, cuando tú quieres cruzar un desierto y le dices a Dios, sé tú quien me guíe, ¿tú de verdad crees que Dios se va a hacer tonto? ¿No te va a sacar de ahí adelante? No, Señor, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios nos dice, tú has puesto tu confianza en mí, yo soy fiel y justo. Ese es mi nombre, fiel y justo. Yo hago que tú salgas, sales porque sales. Que no te importe el consejo del mundo, que no te importe el consejo de los hombres, que no te importe quienes piensan quizá mejor que tú. No, Señor, que te importe lo que piensa Dios de lo que estás viviendo. Que te importe lo que Dios dice, por dónde tienes que pasar, por dónde tienes que cruzar. ¿Le crees a Dios? Vas a salir más brillante que el oro. Vamos a salir fortalecidos, vamos a salir relucientes. Porque Dios nos dice, el pensamiento que tú tenías, ese es de mediocridad, ese es de fracaso, ese es de flojera, ese es de gente que no es hijo mío, esos son de gente perdida, de gente que no es del reino. Tú tienes que tener el pensamiento de un rey, de un príncipe, del sustentador del universo. Con el poder de mi boca yo hago que tú atravieses ese desierto. Que esos pensamientos sean los que saques adelante, que te lleven al éxito, que te lleven al triunfo, que te lleven de gloria en gloria, hasta la victoria, hasta alcanzar la meta, hasta recibir la corona. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Me voy a llegar a sentar hoy en la noche a casa? Y voy a estar, ¿cómo llegaré? ¿Cómo llegaré? Pues voy a servir más. Voy a limpiarle la batería a Daniel, para que vea Dios que yo sirvo. Voy a poner sillas. ¿Qué más puedo hacer? No, Señor, ¿qué quieres que haga? Pon en mí los pensamientos que tú tienes para mí. El fin que yo espero es hacer tu voluntad. Ahí es donde tú me vas a levantar. ¿Qué quieres que haga? Hijo, ve y lava baños. Señor, voy y lavo baños. No puedes cruzar ese desierto, hijo, si no vas y pides perdón. Señor, iré a humillarme y pediré perdón. ¿No es lo que yo tenía pensado? No sirviendo al pastor y cargándole el portafolio, limpiando la batería, aquí acomodando, dándole agua al predicador. Ya no era así, Señor. Pues yo pensé que servir era eso. No, Señor, es parte del servicio, pero los pensamientos que yo tengo para ti son distintos, no son los de victoria los que tú tienes. Llegará quizá el momento que te diga, lo que tú piensas quizás sea equivocado. Pon la mirada en mí. Y quizá te diga, cárgale el portafolio del pastor. Haz el aseo del lugar. Ve y pide perdón. Devuelve aquello que sustrajiste. ¡Auch! Ve y lava baños. Hoy dejas la guitarra y vas y lavas baños. Ministras desde abajo. ¿Querías mis pensamientos? ¿Crees o nos atreveríamos a decir que si Dios nos pide algo así, nuestro propio pensamiento diremos, no, te estás equivocando? Esos no son los pensamientos, Dios, que yo esperaba.
¿Nos atreveríamos? ¿Seguir los pensamientos de Dios? En muchos momentos no va a ser fácil. Yo me quiero ir por acá porque por aquí, como dijo Jesús, la puerta ancha, ancha, ancha. Por aquí, ¿no? Oh, Señor, vete por la angosta. Pero es que es difícil. Por ahí no. Me cuesta trabajo. No importa. No importa, yo sé por qué te lo pido. Pero si yo me pongo a pensar, yo creo que por esta puerta llego más fácil, llego más rápido, ahorro tiempo, quizá la recompensa es más tentadora. Yo puedo visualizar el futuro de lo que va a pasar si yo voy por aquí. Es más conveniente. Yo pienso en eso. Dios dice, no, Señor. Piensa en lo que yo quiero para ti. Ve por esa puerta angosta. Señor, es difícil. Yo lo sé, hijo. ¿Crees que no lo sé? Ve por la puerta angosta. Y a lo mejor vamos a pasar por la puerta angosta y vamos a estar, ¡ouch! Me duele, ¡ay! Me aprieta, ¡ay! Aquí había una espina, ¡ay! Aquí es tan difícil cruzar por aquí. Dios, para esto me trajiste por aquí. ¿Qué pensamiento de bien es este? ¡Ouch! ¡Ouch! Y cuando sales vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Y vas a decir, era verdad. Perdóname por no creerte. Aquí está la recompensa. Y Dios va a poner en nuestro pensamiento. ¿Te imaginas si hubieras ido por el camino ancho? ¿Hubieras pasado de una forma cómoda? ¿De una forma feliz? ¿De una forma alegre? Y darías un paso a un precipicio que después te llevaría al infierno. Pensamiento contra pensamiento. A veces creemos que lo que hacemos es lo correcto, porque es más cómodo, porque nos conviene, porque se ajusta a lo que nosotros creemos. Pero dice la Biblia en Efesios que Él puede hacer cosas muchísimo más grandes y abundantes de lo que nosotros imaginamos. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus pensamientos o a los pensamientos de Dios? Segundo round. Dios siempre va a ser el triunfador. Acompáñenme ahora, por favor, segunda de Corintios, por favor. Está atrásito, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:5. Mira, hermano, ¿qué dice aquí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todos nuestros pensamientos los llevamos cautivos, prisioneros, a obedecer a Dios, nuestra mente va a ser infiltrada por pensamientos que no son de Dios. Ahí va otra vez. Si nosotros llevamos todos nuestros pensamientos prisioneros a Cristo, si todos nuestros pensamientos siempre son hacer la voluntad del Padre, obedecer, estar orando, si todos nuestros pensamientos los enfocamos a Cristo en sí, ¿podrán pensamientos malignos infiltrar nuestra mente? No, Señor. La Biblia es muy clara cuando dice que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo por una sola razón. Tú dejas de pensar en Cristo y actúas como cuando no lo teníamos. Así. Escúchame bien. Si tú no estás consciente de tu cristianismo, si no estamos conscientes de que somos hijos de Dios en todo momento, va a ser muy sencillo comportarnos y ser como éramos antes de ser salvos. Por eso es tan importante tener nuestros pensamientos enfocados siempre a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Porque si por nosotros fuera, ¿qué haríamos? Tú lo sabes ahí en tu lugar, yo lo sé aquí al frente. Si no estuviéramos obedeciendo a Cristo, si nuestros pensamientos no estuvieran sujetos y prisioneros a Él 100%, tú y yo sabemos qué haríamos.
Pensar en la voluntad de Dios, pensar en la voluntad de Cristo, pensar en lo que es mejor, estar orando, estar platicando con Él, alejarnos de tentación, Señor, pidiendo su fortaleza, su guía, su sabiduría. Gloria a Dios. Eso nos va a mantener en el camino. Eso nos va a hacer que los pensamientos de Cristo, de Dios en nuestra vida se hagan fundamentales. Y entonces no vamos a tener otra opción más que caminar ese camino. Pero si no lo hacemos, como con el yoga, pon tu mente en blanco, pero de veras, así, pon tu mente en blanco y lo puedes hacer. ¿Sabes qué hacen en ese momento los demonios? Entran. Pero, por ejemplo, ahorita yo no estaba pensando en Cristo, ya me entró un chamuco. No, Señor. Eso es distinto. Es cuando tú te despojas de la conciencia de que Cristo es nuestro Señor. Las regresiones, los hipnotismos. Hay un montón de cosas que nos trastornan en el pensamiento, en la función del cerebro. Y abren puertas. Abren puertas y no son las que Dios quiere que abras. Nuestros pensamientos no pueden jamás compararse con los de Dios. Amarle y confiar en Él solamente desearemos su voluntad. Cuando tú le amas, cuando confías en Él, solamente deseas su voluntad. Tus pensamientos están cautivos en Él. Si tú deseas su voluntad, ¿qué no es ese el fin que esperas? Es lo que nos dice Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, son buenos, son de paz, no de mal, no te quiero hacer daño, te voy a dar el fin que esperas. Si el que esperas es mi voluntad, confía en mí. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos, escúchenme bien, cuando pensamos que vamos a tomar una decisión y decimos, siento paz, esto es de Dios, ¿no? Si te da paz, es de Dios, hermano, piénsale. Sí, si tengo paz, no, Señor. La voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta, pero ¿cuál es la voluntad? La voluntad, vamos a suponer, de Dios es que Daniel sea el mejor baterista del planeta. Esa es la voluntad de Dios y eso es bueno, agradable y es perfecto, ¿sí o no? Todo lo que pase mientras tanto no puede ser ni agradable, no puede ser gustoso. Cristo hacía la voluntad de su Padre y sudaba gotas de sangre en Getsemaní. Eso no tenía nada de agradable. Hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a conllevar a sufrimiento, a padecer en su nombre. Pero el fin que Él nos da siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Todo lo que pase mientras tanto, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tú no me puedes decir, si la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, entonces ¿por qué padezco tanto como cristiano? Tú mismo respóndelo. Es mientras tanto. La voluntad de Dios no es que tú vivas en este planeta. La voluntad de Dios es que tú seas un discípulo de Él, que esté con Él toda la eternidad. Eso es lo que es bueno, agradable y perfecto. Mientras tanto, nosotros tenemos que prepararnos. Dios nos hace madurar, Dios nos hace crecer, Dios nos cruza por desiertos, nos mete en pruebas, nos pasa por el fuego para salir como Él quiere. Y cuando salgamos como Él quiere, eso es el resultado. Eso es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Yo recuerdo, recién llegué al lugar de donde yo provengo, de la congregación donde vengo. Yo conocí al pastor, a Moisés, ahí. Él era el líder de alabanza. Y yo tenía a lo mejor 2 meses, no un mes, congregándome ahí, ¿no? Y una vez yo sí me acerqué y le dije, ¿sabes qué? ¿De qué se trata? No, me está yendo peor que cuando no conocía al Señor, ¿no? Y esto jamás se me va a olvidar de parte de Moisés. Me decía, mira, la voluntad de Dios así es. Imagínate un herrero. ¿Cómo se llama? Alguien me dice los herreros. ¿Cómo se llaman los herreros que forjan espadas? Tienen un nombre en particular. ¿No lo recuerdan? Bueno, ahorita, imagínense un herrero que hace espadas, ¿no? Y dice, mira, tú eres una hoja, ¿no? De metal. Y el que hace las espadas es Dios. Dice, pues, ¿cómo hacen una espada, manito? Esa hoja de metal la meten al fuego. ¡Zas! A las brasas ardientes. O sea, así estás.
¿Así estás? Y yo, pues sí, de verdad que así estoy, ¿no? Dice, ves, Dios está tratando de hacer algo contigo, pero es como esa espada. Primero necesitas meterse al fuego. Ah, no, pues sí. No, pues muchas gracias. No, espera. ¿Sabes qué hace ese herrero después? Que la saca del fuego y la pone sobre un yunque. ¡Pah! ¡Pah! Los martillazos, ¿no? Yo, Así se forma una espada. Me dice, pero espera, eso no es todo. Después te va a meter agua fría, ¿no? Y después te va a volver a sacar, te va a volver a pegar y después te va a volver a meter en las brasas y así te va a estar martillando y te va a meter y te va a enfriar y te va a volver a golpear y te va a quemar y te va a calentar para hacer una sola cosa, una espada digna de que la porte el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Digna. Ese es el fin, bueno, agradable, perfecto. Lo que pasó antes duele. Amén. Ese es nuestro Dios. Esos son los pensamientos que tiene para nosotros, no con los que nosotros nos hundimos en nuestra carne. Vamos rapidísimo ya para terminar a Samuel. Primera de Samuel 17, por favor. Quiero que analicemos rapidísimo una historia. Primera de Samuel 17, 33. Pensamiento contra pensamiento. Aquí vamos a ver algo impresionante. Esta es la historia de David cuando mata a Goliat. Se los leo para irnos rápido. Dice versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ay, los pensamientos. ¿Qué es eso? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí aquel gatito, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, casi hijo del quinto patio, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl, ¿cómo pensaba? No, pues te va a hacer pomada, hijo. Te va a destruir ese gigante. Tú eres un chamaco. Esos son los pensamientos que él tenía. Pero David decía: no, Señor, los pensamientos de Dios son más altos y más profundos y más grandes que los míos. Yo sé quién soy y él ha provocado a Dios, y yo sé que Dios me va a respaldar. Yo sé que puedo derrotar a ese filisteo. Versículo 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Vean nada más. David pudo haber dicho: yo soy un papas fritas, yo todo lo puedo, mis pensamientos son los mejores, yo sé que lo puedo derrotar con una estrategia de guerra. No, Señor, David estaba reconociendo cómo Dios le decía qué hacer. Dios lo fortalecía, Dios entregaba a esas bestias en su mano. Amén. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Así de que Dios te acompañe, ahora sí, como dicen en el pueblo, porque segurito te va a aplastar. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A mí no me vengas con pláticas motivacionales, a mí no me vengas con conferencias que arrancan aplausos y arrancan gritos y arrancan lágrimas y mueven puras emociones. Dice: a mí no me interesa nada de eso. Tú, con lo que me estás equipando, a mí no me sirve. Yo he confiado plenamente en Dios, no necesito de nada de eso para vencer al filisteo. Me arranco eso, me quito eso, voy en el nombre de Jehová, pensando que Dios me va a dar la victoria. Y eso es lo que hizo David. Saúl dijo: no, piénsalo, te va a atravesar con la lanza, ponte esta armadura, ponte este casco, ponte este escudo. Las conferencias que mueven emociones, las motivacionales, ¿no? Esa aplicación personal a la vida cristiana, motivacional, emocional, no sirven para nada. Era con lo que mismo Saúl estaba vistiendo a David. No, Señor, David estaba vestido de una cosa mayor: la fe en Dios, la confianza en Dios, el saber: Dios, ¿qué hago? Ve
Eso es todo lo que necesitó David. No hizo caso en los pensamientos de nadie más, hizo caso a los pensamientos de Dios. Versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo, versículo 42, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hagan en cuenta usted, nuestro hermano Sergio. Versículo 43: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y un pastor decía, el pensamiento de David: ya valiste, David, soy el primero que te hace sentir un perro. ¡Auch! Pensamientos nuestros, pensamientos de Dios y los pensamientos de Satanás. Pastor decía, me imagino a David frente al filisteo cuando le decía esas palabras: el primero que te hace sentir un perro, ya valiste. Versículo 44: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no estaba defendiendo al pueblo de Israel. David no estaba diciendo: tú, ¿cómo te ocurre hablar a ti de todos mis cuates así? No, Señor, si tú has provocado a Dios. Yo vengo en representación de Dios, con los pensamientos de Dios, con lo que Dios quiere hacer contigo, no con lo que yo o este pueblo harían contigo. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que yo estoy pensando que voy a hacer contigo es lo que Dios piensa que debo de hacer contigo. Vengo en el nombre de Dios. Tú has provocado a Dios. Y decía este mismo pastor, ok, se imaginaba también, ¿no? Dice, ok, ya te hice sentir un perro en primer lugar. Yo sí vengo con palos contra ti. Para mí con un palo es más que suficiente y una piedra. Y decía este pastor, muy seguramente David también estaba pensando en: tú vienes con lanza, con escudo, con jabalina, con un montón de gritos, con toda tu fortaleza y todo eso, con alguien que ves insignificante. ¿Quién es el más grande aquí? Si para mí me basta una piedra y tú tienes que usar todo un armamento. ¿Quién es el más grande? ¿Los pensamientos de Dios o los pensamientos de Satanás? Entonces dijo David al filisteo, versículo 45, una vez más: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjate la diferencia de pensamientos. Satanás a través de Goliat decía: te voy a matar, y tu cuerpo y tu cabeza se la voy a echar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Los pensamientos de Dios: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, y tu cabeza y tu cuerpo se la voy a dar igual a las bestias de la tierra, a las aves del cielo. Pero no solo es la tuya, es tuya y de todos los filisteos, de todos. De todos. Cuando Dios te pone pensamientos de paz, cuando Dios te pone pensamientos de bien, sustituye los que tú tienes. No son parciales, son totales, son completos. Hace el trabajo completo. Los pensamientos de Dios así son. ¿Quién lo quiere? ¿Uno quiere un pensamiento parcial? Hasta donde nuestra cabeza dé, hasta donde nuestra mente dé, nuestra imaginación. No, Señor, yo quiero lo que tiene Dios para mí. Eso va a ser total, va a ser completo, va a ser abrumador. Y no para ahí. La historia dice que después Goliat se levanta,
va sobre David, David agarra y ¡pum! Conocemos la historia y se lo suena, pero dice que después se pone sobre el filisteo, se pone sobre él, saca su espada de la vaina y lo termina de matar, le corta la cabeza, ¡zas! Y se le enseña. ¿Con qué le cortó la cabeza? Con su propia espada, hermano. No dejemos que los pensamientos que podamos tener, que van contrarios a los pensamientos de Dios, nos afecten. No, Señor, nosotros con el Espíritu Santo de Dios podemos vencerlos e incluso utilizarlos para cortarle la cabeza a Satanás. Vencerlo. Aquello que Satanás nos ha arrebatado, volvemos a quitárselo y con eso mismo lo podemos vencer. Porque son los pensamientos de Dios para nosotros. Amén. Hay mucha sabiduría en este pasaje de David y Goliat, pero vean la diferencia de pensamientos. Los hermanos de David decían: ¿tú qué haces aquí? Si tú nada más venías a traer las tortas. ¿Quién es ese que anda ahí gritoneando? No, tú ni te metas, que te va a matar. No, ¿qué le pasa? ¿Con quién cree que se está metiendo? Hola, ustedes porque no conocen al Señor pues de la forma en como yo lo conozco, ¿no? Oye, pero dice el rey David, el rey Saúl, que el que lo mate le va a dar mucho dinero, no va a pagar impuestos, le va a dar a su hija. Y dice: ¿cómo? A ver, llévenme con él. Que tú vas a dar a este y me vas a dar a tu hija. Entonces, sí, tú ve, si quieres. Pero ¿sabes qué? Equípate. Sus pensamientos eran mediocres, sus pensamientos no eran de victoria, sus pensamientos eran inseguros completamente. No había esperanza en que este muchachito pudiera vencer al gigante, a uno de miles, pero uno que estaba atemorizando a toda una nación. Uno, gritoneando, días gritoneando. Eso fue lo que hacía Goliat, y todos temblando. David dijo: no, tus pensamientos conmigo no van. Los pensamientos que yo tengo no están basados en el hombre, no están basados en una conferencia motivacional, no están basados en algo que a mí me conviene y me apapacha. No, Señor, los pensamientos y la fortaleza que yo tengo vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Yo voy y como Él lo ha provocado, yo lo venzo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No soy yo. Él reconocía como el león y el oso era entregado en las manos de David por el poder de Dios. O sea, este cuate a mí que me dura, él y todos. Y dicho y hecho, prefirió hacerle caso a la voz de Dios. Los pensamientos de lo alto, no los pensamientos de abajo, no los pensamientos del hombre ni los de Satanás. Vienes a mí como si fuera un perro, te hice sentir como un perro. Y si yo fuera tan miserable como me ves, ¿por qué vienes tan equipado? No lo somos. Ningún pensamiento contrario al pensamiento que Dios puede poner a nosotros tiene que prevalecer, ni puede. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta noche, porque tú eres bueno, Dios. Tú en tu palabra siempre nos alientas, Señor. Siempre encontramos en ella un refrigerio, Dios, a nuestros huesos, a nuestro cansancio. Pero no solo eso, Señor, encontramos también en ella fortaleza que solamente puede venir de parte de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea siempre con nosotros, otorgando en nosotros todos los pensamientos que tú tienes, Dios. Pensamientos siempre de paz, de bien, de éxito. No permita, Señor, que el enemigo ni sus demonios los pongan en nosotros, en nuestra cabeza, pensamientos contrarios a tu voluntad, Señor. Nosotros queremos firmemente hacer tu voluntad, Señor, y el fin que nosotros esperamos es lo que tú tienes para nosotros. No queremos otra cosa, Señor. Nos desprendemos en este momento de todos nuestros deseos carnales, de todos nuestros deseos humanos, Señor, para convertir cada uno de ellos en algo espiritual, algo guiado exclusivamente por ti, Señor, algo que tu Espíritu Santo solamente nos puede otorgar. Señor, bendícenos con tu sabiduría. Danos fortaleza, Dios, para tener todo pensamiento cautivo a tu obediencia.
estar conscientes de ti en cada momento, Señor, en cada reunión, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, Señor, en la calle, en el coche. Todo lo que vivimos, Señor, como veíamos en un principio, nos produce pensamientos, Padre, no siempre son buenos. La vida ahora en el mundo, Señor, nos lleva a pensar cosas que a ti no te agradan, a tener comportamientos, Señor, provocados por ese tipo de imágenes, por ese tipo de palabras que corrompen, Señor, nuestra vida. No permita, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que nosotros caigamos en eso. Enséñanos a llevarte siempre presente en el pensamiento. Que no exista nada, Señor, que pueda robarnos la confianza que tenemos en ti y de que tú nos sacarás adelante, sea cual sea la situación, Señor. Enséñanos a aceptarla también, Padre Santo, a vivir completamente en ti. Tú has sido bueno, Señor, hasta este momento con nosotros y sabemos que lo seguirás siendo. No nos queda ninguna duda. Solo te pedimos, Dios, que tú nos guardes. Que no permitas, Señor, que no permitas que a nosotros o a alguien de nuestra familia, Señor, pueda fracasar por culpa de pensamientos equivocados que no vienen de parte tuya. Puedan traer depresión, Señor, baja autoestima, Señor. Oh, Señor, tú nos has enseñado que somos cabeza y no cola, hijos tuyos, escogidos por tu propia voluntad, Señor. Enséñanos a valorar eso que tenemos en ti, Dios. Que podamos creer, Señor, y sentir lo que verdaderamente somos, hijos tuyos, hijos del Rey, príncipes tuyos, Señor, coherederos de la gracia con Cristo. Dios, no permita, Señor, que tengamos un pensamiento menor a este en nuestra vida. No permita, Señor, que el enemigo traiga pensamientos que nos puedan aturdir, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos consuele, nos diga, como tu palabra nos enseñas, que nosotros somos tus hijos, que le dé tu Espíritu Santo convencimiento a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Dios. Te pido, Dios, que tú vayas con cada uno de mis hermanos, Dios, que tú les des un descanso agradable, que tú cumplas, Señor, tu voluntad y tus propósitos en ellos, que nos enseñes a ser dóciles, Padre, para escuchar tu palabra, pero sobre todo para obedecerla, estando conscientes de que esos pensamientos, esos planes que tú tienes para nosotros son infinitamente mejores y más grandes de que lo que nosotros sabemos, Señor. Más grandes de lo que nosotros podemos desear, oh Dios, te damos gracias, eres bueno, Padre. Bendícenos, Señor, y te damos gracias.